Amén. Es bonito tener esa audiencia, esos hermanos que están interesados por escuchar la bendita palabra del Señor. Dios bendiga a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, el día de ahora quiero traer un tema muy especial, como lo es, amén, destruyendo la amargura para ganar la salvación. Ese es el tema del día de ahora, destruyendo la amargura para ganar la salvación. Gloria al Señor. Y vamos a orar primeramente, le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Y vamos a ir buscando en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Pero vamos a orar primeramente. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos, cuidarnos en el poderoso nombre de Jesús. Dios mío, gracias por librarnos del mal y por seguirnos guardando, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, Señor, porque hasta ahora, Señor, nos has guardado. Y, Señor, has sanado a mucha gente también. Tú haces maravilla. El día de ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos que nos ayudes. Que seas tú, Dios mío, Señor, dándonos entendimiento para comprender las Escrituras. Abren, Señor, nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura. Capítulo 12 del libro de Hebreos. La epístola, amén, a los Hebreos. Capítulo 12, el versículo 1, al versículo 12, amén, al 14. Vamos a leer esos versículos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El 14 vuelvo a leerlo, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, amén, donde ustedes se encuentren. Este tema, para que alguien pueda dar este tema acerca de quitar, de destruir la amargura, no puede estar amargada la persona, porque pues, entonces, ¿qué va a enseñar? ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que, ¿verdad?, predicar y tratar siempre de predicar lo que vivimos, no predicar para vivir después, sino que el Señor nos ayude a todos, amén. Quizás en alguna ocasión nos ha tocado predicar algo que se nos ha dicho que tenemos que hacerlo, Dios manda, y Dios ahí mismo nos está enseñando, nos está hablando. Y yo creo que nos ha pasado a todos los predicadores que hay temas, hay predicaciones, hay versículos, hay textos bíblicos donde Dios te dice, aquí vas a predicar. Y tú sabes que aún esa predicación, ese texto, te toca a ti mismo. Entonces, pero es el plan de Dios para podernos, amén, perfeccionar. Perfecciona a los predicadores para que los predicadores puedan perfeccionar, ayudar a perfeccionar la iglesia de Cristo. Así trabaja el Señor. Y qué bueno que Dios trabaja así. Porque la palabra de Dios corta, dice que es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, ella no tiene favoritismo para nadie. Ella corta para todos lados. Así que gracias a Dios por su palabra. Y el versículo que hemos leído, estos versículos que hemos leído, amén, quiero decirles que lo primero que encontramos ahí es el interés de Dios para toda persona. Dios no quiere que sus hijos, amén, sus criaturas se queden caídos, se queden tirados en el piso. Dios quiere que nosotros levantemos nuestras manos y que nuestras rodillas, amén, paralizadas, puedan doblarse ante la presencia del Señor, podamos buscar el rostro de Dios. Dios quiere que vayamos, amén, de nivel a nivel, prosperando en el camino del Señor. En la palabra del Señor encontramos que hay un versículo que dice, hijo, yo espero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. En otras palabras,
como prospera nuestra alma, amén, Dios quiere que también prosperemos económicamente y también en nuestra salud. Por eso es necesario cuidar nuestra salud también. No podemos tomar la salud como cualquier cosa. Entonces tenemos que cuidarnos. Y allí dice claramente, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántenlas, amén, tomen su lugar, hagan cambios en su vida. Eso es lo que está diciendo. El versículo 13 de Hebreos 12 que estamos leyendo, fue la primera escritura, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Vea que dice, haced sendas derechas. ¿Por qué? Porque hay sendas que nosotros tomamos que no son derechas. O sea, que no van conforme a la voluntad de Dios. Y Dios mismo pide que nuestros caminos sean derechos, que nuestros pies anden en el camino de la perfección, en el camino de Dios, para que lo cojo no se salga del camino. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando una persona no camina derecha, se sale del camino, se sale del lugar, y es más, y hasta tropieza y se da de golpes. Entonces Dios no quiere que nosotros nos estemos dando de golpes, sino que dice, tienes que caminar derecho. Tus pies tienen que estar en el camino donde Él quiere tenernos. Sino que dice, si al caso está enferma esa persona, está coja espiritualmente, dice, Dios quiere que sane. Dice, para que sea sanado. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer cambios en nuestra vida? Para sanarnos, para que Dios sane nuestros corazones. La persona que muchas personas que no, hasta el día de ahora no son sanas emocionalmente y espiritualmente y aún físicamente, algunas personas se acostumbran a vivir físicamente enfermas, es porque no quieren hacer cambios en su vida y porque no quieren ser sanas. Entonces muchas veces no buscamos la sanidad, sino que nos acostumbramos a vivir en eso y decimos, esta es la voluntad de Dios, que yo permanezca enfermo. Esta es la voluntad de Dios, que yo permanezca niño espiritualmente o enfermo espiritualmente. No, no es la voluntad de Dios vivir así. La voluntad de Dios es ser sanados. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay personas que piensan que van a ver al Señor sin tener paz en sus corazones. Y esto lo hemos visto día tras día a través de en varios lugares, varios cristianos, en varias congregaciones, y no importa en qué país vaya usted, siempre vamos a encontrar personas que viven en pleitos, en amargura, no tienen paz en sus corazones y piensan que así todavía sí van a entrar al reino de los cielos. Y hay personas que no les importa la santidad, que vivían en santidad antes, que buscaban la santidad del Señor y eran estrictos en la santidad, en buscar, amén, la presencia de Dios. Pero dejaron de vivir en santidad. Y aún así piensan y dicen, como quiera voy a ver al Señor. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si no guardamos la paz y la santidad, nadie, ninguno verá al Señor. Y cuando dice ninguno verá al Señor, significa que nadie va a vivir en el reino de los cielos con Él para siempre, por la eternidad. Eso es lo que está hablando acá. Porque de verle, hay personas que lo van a ver en el gran trono blanco, en el día del juicio. Entonces, pero se está refiriendo a vivir con Él para siempre. El mandamiento de Jesús para todos los creyentes es permanecer en la verdad, en el amor, en la paz y en la santidad. Si usted busca en la palabra, y vamos a ver algunos versículos después, pero si usted busca en la palabra del Señor, estas son 4 características y cualidades que todo cristiano debemos de tener, todo hijo de Dios tiene que tener. Y toda persona que quiere entrar al reino de los cielos y quiere permanecer y vivir con Cristo para siempre, entonces toda persona debe de tener estas 4 cualidades y características. Porque hay una, hermano, advertencia contra las personas que no tengan estas características. Y antes de dar algunos versículos y explicar acerca de esta característica, quiero dar la definición acerca de la amargura. Porque algunos no saben, algunos están amargados, pero no saben que están amargados. O sea, viven en amargura y no saben que están viviendo en amargura. Piensan que todo es normal.
Pero sin embargo, nos vamos a dar cuenta a través de la palabra y de esta enseñanza que nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos vivir en amargura y sin saberlo. Entonces vamos a ver allí acerca de la definición. Amargura es un sentimiento duradero, o sea, que dura, que se queda ahí arraigado, de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Vea eso. Una desilusión es porque tú pensabas que todo iba a salir bien y no salió como tú pensabas que iba a salir con esa persona, ¿verdad? Tenías planes, tenías algún objetivo que alcanzar y no lo alcanzaste con esa persona, sino que todo fue lo contrario, Entonces la desilusión, te llevaste una desilusión en tu vida. Y por eso es que hay personas que a todos los miran igual. Yo no sé si usted ha encontrado, por ejemplo, hombres que dicen, no, todas las mujeres son iguales. O las mujeres que están amargadas dicen, no, todos los hombres son iguales. Entonces, pero la verdad es que no todos son iguales, ¿sí? Entonces, y dice, o una injusticia, que alguien te haya tratado mal, haya hecho algo injusto contra ti, que aunque tú hayas hecho lo bueno, te pagaron mal. Eso es injusticia. Y déjeme decirle que hay cantidades de personas que se les ha tratado bien, se les ha hecho bien y han pagado mal. Y eso abunda en el mundo. Abunda en el mundo. Abunda en el mundo, pero también en la iglesia. En la iglesia del Señor hay gente que se les hace bien, se les ha tratado bien, pero salen pagando mal. Esa es la verdad. Entonces que por un problemita, por una situación pequeña, entonces se volvieron amargos. Se les quitó lo dulce de Cristo que tenían, se les olvidó que Cristo estaba en sus corazones y dejaron que la amargura les llenara sus corazones y lo dañara. Dios manda en su palabra que no dejemos que la amargura se arraigue en nuestros corazones, eche raíces en nuestros corazones, porque miren lo que dice Hebreos 12, el versículo 15. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, está hablando a la iglesia del Señor. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, si usted le presta atención a este versículo, no dice que brotando muchas raíces de amargura, dice que una nada más. O sea, una sola raíz de amargura o un problema que entre a tu corazón y tú lo abraces y tú lo acaricies y lo mantengas ahí en tu corazón, uno solo puede ser suficiente para hacer crecer la amargura dentro del corazón de cualquier persona. De cualquier persona, ya sea cristiano o no cristiano. ¿Sí? Entonces ahí dice que tengamos cuidado para que ninguna raíz de amargura no se estorbe. No se estorbe, porque cuando entra la amargura en el corazón de la persona, desde que entró esa raíz, ese principio de ese enojo, esa ira, esa ¿verdad? Culpabilidad, lo que sea, entonces entró en ese corazón, te va a estorbar. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. O sea, que la raíz de amargura contamina a la persona donde se siembra, donde se queda y empieza a brotar, como también puede contaminar a muchas otras personas también. Les voy a poner un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy recientemente, para que usted me entienda cómo es la raíz de amargura. ¿Ok? El virus y no es que quiera hablar acerca de esto, pero quiero poner un ejemplo para que me entienda mejor. El virus del COVID-19 se pasa de persona a persona por causa de la saliva, por causa de toser, por causa de hablar, o sea, cuando la persona está enferma, una sola persona puede afectar a varias. Digamos que dicen que puede afectar hasta 14 personas, una sola persona. Ahora, vaya multiplicando que esas 14 personas
se infecten por una persona que está enferma, esas 14 infecten a 14 más. O sea que estamos hablando ahora de muchas personas y así muy sucesivamente. Por eso es que en el mundo hay ya unos cuantos millones de personas contaminadas, ¿sí? Y varios miles de personas que han muerto por causa de esta enfermedad. Ahora, pregúntese usted, ¿cuántos cristianos no se han muerto por causa de la amargura? Preguntémonos nosotros, ¿cuántos cristianos por causa de una persona que estaba infectada por la amargura contaminó a otros y estos contaminaron a otros hasta llegar que se enfermaron espiritualmente? Porque antes de la muerte, antes de morir, viene la enfermedad. Entonces la enfermedad trae la muerte. Y hay muchos cristianos que están enfermos, pero otros ya están muertos. Vea el problema en que nosotros nos podemos meter por causa de permitir que la amargura se arraigue en nuestros corazones. Eso es terrible. Si no lo pensamos en el ambiente espiritual, amén, en nuestra vida, eso es terrible, hermano. El apóstol Santiago nos enseña que las características de aquel que llega a ser un adulto espiritualmente hablando, y también las características de aquel que no es un adulto, es un niño espiritual. O sea, preste atención, vamos a leer algunos versículos porque el apóstol Santiago nos explica en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, el versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Santiago 3, capítulo 3, el versículo 13 al 18. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta, ¿sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí lo va diciendo, muestre. O sea, una persona que se considera adulta espiritualmente va a tener una conducta de buenas obras con mansedumbre. O sea, que no va a ser un altivo, pues, un soberbio. El 14 dice, pero si tenéis celos amargos, ahí va la amargura, dice, y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué dice no mintáis contra la verdad? Porque una persona que tiene contención o que tiene amargura o celos en su corazón, entonces esa persona no puede tener paz, no puede tener el amor de Cristo, o sea, perfeccionándose en su corazón. Es imposible. Y por eso dice, no mientan contra la verdad. El 15, porque esta sabiduría, la sabiduría de la amargura, de lo que usted piensa que está bien, pero que Dios sabe que no está bien, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Mire los celos, la amargura, la contención, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Es diabólica también. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación. O sea que una persona que tenga celos, amargura, contención, va a vivir perturbada en su espíritu, en su mente, en su vida diaria. No va a ser una persona feliz. No va a ser una persona feliz. Y dice, y toda obra perversa. El 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura, dice. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vea esto, estos son los frutos que un cristiano adulto, amén, en Cristo tiene que tener, alguien que no tiene amargura, ¿sí? Y dice el 18, y el fruto de justicia, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que hay personas que sí pueden hacer paz.
¿Ok? Entonces la paz, al nosotros sembrar la paz, estamos sembrando justicia también. Estamos haciendo justicia con los que están a nuestro alrededor. Entonces aquí el apóstol Santiago está poniendo el ejemplo de dos diferentes personas. Aquellos que viven en la amargura, en contenciones, en celos, en pleitos, y aquellos que viven en la paz de Dios. Entonces, no sé en qué grupo podamos estar nosotros, pero cada uno de nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo, amén, pueda escudriñar nuestros corazones el día de ahora. Porque si estamos en la categoría de los amargados, pues Dios quiere que nos arrepintamos y volvamos otra vez y nos pongamos derechos como debemos de andar. Ahora, la persona que tiene amargura permanece, escuche bien algunas características y vamos a ver si estamos amargados o no. ¿Ok? Vamos a hacerle un autoexamen. Vamos a ver que Dios nos pase, amén, la palabra, el espejo de la palabra, y podamos ver dentro de ese espejo nuestras vidas. Entonces, la persona que permanece en amargura, permanece criticando, murmurando y vive siempre hablando mal de su prójimo y no tiene paz con nadie. No tiene paz en su corazón. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, el versículo 5 hasta el 12, voy a leer para ustedes un poco rápido porque para avanzar, pero dice así, Santiago 3, capítulo 5, el versículo 12, hasta el 12, ¿sí? Así también la lengua, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Yo no sé si usted ha escuchado gente que se jacta mucho. ¿Sí? Que yo tengo, que yo soy aquí, que yo soy allá. Yo pienso que tenemos que tener cuidado con esas cosas. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. ¿Qué contamina? Contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es encendida por el mismo infierno. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, eso es interesante, ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, amén, el escritor ahí dice, hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vea la importancia del ejemplo que pone el apóstol Santiago aquí. La importancia, amén, de cuidarnos de la amargura, porque el que vive en amargura vive usando su lengua para hacer el mal, para dañar a otras personas. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros en la iglesia para dañar a otras personas, sino para ayudarles, para, amén, darles palabras de aliento, darles palabras de motivación. Amén. Para que cuando nosotros les hablemos a esta persona por teléfono o hablemos con ellos, podamos darle una palabra de sabiduría. Por eso es que Dios ha dado los dones. Palabra de sabiduría es uno de ellos. Palabra de ciencia. Gloria al Señor. Y así sucesivamente podemos ser de bendición los unos a los otros. Hermano, mire, hemos encontrado cristianos amargados que porque les han hecho mal. Y yo entiendo que sí. Jesús dijo que era necesario que viniera el tropiezo.
Jesús mismo dijo que era necesario que el tropiezo viniera, pero ay de quien venga el tropiezo. Pero muchas veces el tropiezo ha llegado, amén, y nos dejamos guiar por el tropiezo y nos amargamos por causa de ese tropiezo, por ese problema que llegó a nuestras vidas. Amén, cuando alguien está amargado, no le da la gloria a Dios. Yo quiero que todo predicador, los hermanos que predican, los hermanos que cantan, los hermanos que escuchen esto que voy a decir. Muchas veces pensamos que no estamos amargados, pero es lo contrario. Porque con lo que voy a mencionar ahorita nos vamos a dar cuenta que toda persona que no le da la gloria a Dios, sino que quiere la gloria para él o para ella, ha caído en amargura, según la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, el versículo 17 al 23. Y vamos a ver el caso de un tal Simón, quien practicaba la magia, ¿verdad? Ahí habla de que él practicaba la magia anteriormente, antes de entregar su vida a Cristo. Y él vino y entregó su vida a Cristo. Pero miren lo que pasó con él. Hechos capítulo 8, el versículo 17 al 23. Dice, entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a los creyentes, ¿verdad? El 18 sigue diciendo, cuando vio Simón, aquel que había sido mago amén, que practicaba la magia anteriormente, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Imagínense qué tremendo. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él, mire, aquí está la respuesta. ¿Por qué es que actuó este hombre así? Porque tenía amargura, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, pónganle cuidado a esto. Ahí dice que él pidió el don del Espíritu Santo para la imposición de las manos, para que otros recibieran el Espíritu Santo, y trató de ganarlo con dinero. Y le voy a decir, hay personas en las congregaciones que tratan de comprar a Dios con dinero. De verdad. Hay personas que porque piensan que ofrendan más y porque diezman más, ya compraron el reino de los cielos. Y no es así. Eso es solamente un requisito que Dios pide de nosotros, amén. Que podamos compartir la bendición económica o podamos compartir con otros la bendición. Pero no es la salvación. Amén. Usted no recibe el favor de Dios y la salvación y el poder de Dios por ofrendas y por diezmo. No, Señor. Porque hay gente que no es convertida y no es salva y está diezmando y ofrendando. Yo conozco gente que manda sus ofrendas o diezmos para diferentes lugares y no son convertidos, no son salvos. ¿Sí me entiende? Entonces, este hombre, ¿para qué él quería ese don? Para imponer la mano y que dijeran, wow, qué poder que tiene Simón, mírenlo. Solamente pone las manos sobre la persona y reciben el Espíritu Santo. Entonces él quería la gloria no para Dios, la quería para él. Entonces quería que, amén, las personas se fijaran no en el Dios que iba a representar, sino en él mismo. Nosotros no estamos puestos para representarnos a nosotros mismos, predicadores, pastores, amén, hermanos que ayudan en las congregaciones, líderes que predican, hermanos que ayudan en la congregación. No.
Dios a nosotros nos ha dado ese poder, nos ha dado ese Espíritu Santo, nos ha dado la salvación para que podamos compartir con otros y que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob y de la iglesia sea glorificado. Que Dios sea glorificado en todo. En otras palabras, la gloria, a mí no me pertenece ningún pedacito de gloria de lo que le pertenece a Dios. Eso es importante, porque desde luego la persona empieza a gloriarse a sí misma, ha caído en hiel de amargura. Así lo llama la palabra del Señor. Y el que está amargado significa que no tiene paz de Dios en su corazón y no entrará al reino de los cielos. De manera que si usted es un predicador, usted es un cantante, usted es un evangelista, misionero, pastor, quien sea usted, toda la gloria se la vamos a dar a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos evitar nosotros caer en la amargura? Ya que la amargura puede causarnos de que nosotros perdamos nuestra salvación. Y ya lo hemos leído anteriormente. Dice que brotando una raíz de amargura, dice, seáis estorbados y también perdamos nuestra salvación, porque uno puede perder la salvación. Dice, ¿cómo podemos evitar la amargura? Voy a dar algunas cosas rápido para que entiendan eso. Primeramente tenemos que permanecer en amor, amén, y en el gozo del Señor, en el verdadero amor. Juan 15, versículo 9 y 11 al 11 dice, San Juan 15, versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, se perfeccione el gozo del Señor en nuestros corazones. Entonces ahí está diciendo que así como Él permanece en amor y es amor, nosotros podamos permanecer en el amor y en el gozo del Señor. Porque si tenemos gozo, el gozo es un sinónimo de tener paz en el corazón. Entonces significa que usted tiene paz en su corazón también. Entonces, número uno es permanecer en el amor de Dios. No permitir que nada nos aparte, nos aleje de ese amor que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia que los dones, las lenguas, dice, todo va a pasar, todo va a quedar atrás. Pero dice, pero el amor permanecerá para siempre, porque el amor es Dios. Número dos, ¿cómo podemos nosotros evitar la amargura en nuestros corazones? También podemos evitarlo, amén, de la siguiente manera. Dice ahí en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 20. Permanecer en el amor y también amando a nuestros hermanos. O sea, tenemos que amar a nuestro hermano. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios en su palabra. ¿Sí? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿A quién es más fácil amar? ¿Al que se conoce o a aquel que usted no lo conoce, no lo ha visto? Es más fácil amar a la persona, o sea, a la persona que uno ve. Es más fácil que a aquel que usted no ve. ¿Sí? Pero, dice el Señor, pero si no amáis a los que ven, ¿cómo pueden decir que aman a aquel que no ve? Hemos visto a cristianos diciendo, oh no, yo soy un hijo de Dios, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Es más, mi vida por el Señor, dicen, pero no quieren ver a los hermanos. Aborrecen a los hermanos. Hay gente que se ha amargado tanto que se fueron de las iglesias, ya no están en la iglesia. ¿Por qué?
Porque se amargaron contra un hermano y esa amargura los llevó a odiar a todos. A dejar de amar a la iglesia del Señor, a los hermanos, y se alejaron de Cristo. Y hasta el día de ahora permanecen amargados. Usted necesita perdonar la ofensa, perdonar lo que le hicieron. Olvidar eso, amén, en el nombre del Señor. Pero antes de llegar a ese versículo que quiero mencionar, Colosenses, vamos a leer primeramente Colosenses capítulo 3, el versículo 15 al 16. Ahora mire lo que dice Dios acerca de la paz. ¿Usted quiere ser un cristiano sin amarguras? Entonces aquí está la tercer clave. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda, amén, es amar a nuestros hermanos. La tercera es que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Ahí dice Colosenses capítulo 3, el versículo 15 al 16. A ver, queremos estar, amén, en sintonía con todo lo que estamos leyendo aquí. Vamos a ver. Gloria al Señor. Ahí dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice ahí. El versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo la ve? En otras palabras, el Señor está diciendo, ustedes no quieren, amén, tener amargura en sus corazones. Entonces, estas son las características, estas son las cosas, estos son los dones que tienen que tener en su corazón, los frutos del Espíritu Santo. Y en los frutos del Espíritu Santo, dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Usted sabe qué es gobernar? Es alguien que manda, es alguien que amén, ejecuta las leyes, alguien que está ordenando esa vida, está dirigiendo esa vida. Entonces la paz de Dios gobierne, no dice nada más que permanezca ahí, sino que gobierne nuestros corazones. Y cuando dejamos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, la paz no va a permitir y no va a dar lugar a la amargura, no va a dejar que entre ahí. Dos cosas más y terminamos. Tenemos que procurar siempre estar en paz con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Sí? Entonces la paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones. Y el cuarto punto para evitar la amargura es, tenemos que procurar estar en paz con todos. Romanos 12, 18 dice, si es posible... ahorita voy a explicar esta palabra. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, vea que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice, a la iglesia del Señor, y le dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En otras palabras, procuren, traten de estar en paz con todos los hombres. Estar en paz. ¿Por qué? Porque él fue el mismo que también dijo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que saber que el Señor lo que dice es verdad. Entonces, yo no sé si tú has recibido injusticia. Amén, si te han maltratado, han hecho contigo lo que han querido y te has sentido dolido, te has sentido herido en tu corazón y todavía cargas eso de hace años, desde que estabas niño, desde que estabas joven, desde que estabas ya adulto y todavía cargas eso por años, por meses, esa ofensa y tu corazón todavía anda sangrando y no has dejado que la paz de Dios gobierne tu corazón y te sane.
Pero hoy es el día donde puedes permitir que Dios pueda sanar tu corazón. Porque déjeme decirle que dejando que siempre, cuando usted tiene una herida y esa herida sigue sangrando y sangrando y sangrando, la persona se enferma y llega a morir. Usted no puede permitir que esa herida siga sangrando. Usted tiene que permitir que, amén, que el aceite del Espíritu Santo, el óleo, amén, de la salvación de nuestro Dios, el perfume de Dios llegue, amén, y pueda sanar esas heridas, pueda sanar tu corazón y podamos olvidar esas cosas que nos hicieron anteriormente. Y le voy a decir algo. Dios nos ha perdonado a nosotros millones de pecados. Yo no sé cuántos años tienes tú. Yo sé cuántos años tengo yo, pero no sé cuántos años tienes tú. Pero según los años que tenga, ahora póngale que cada día le fallamos varias veces al Señor. Ahora póngale el mes, el año y todos los años de su vida. ¿Cuánto número de fallas o pecados no hemos cometido en contra del Señor? Y aún así nos ama y aún así nos ha perdonado. Y nosotros no podemos perdonar una ofensa. No podemos pasarle una ofensa a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y permanece ese dolor ahí, permanece. No, digámosle al Señor que nos sane. Que el Señor pueda sanar nuestras heridas. Por ejemplo, ustedes saben que hay matrimonios que no son felices. Viven juntos, pero no son felices. Porque alguno de los dos fracasó, alguno de los dos falló, alguno de los dos cometió un horror o error y supuestamente, amén, se han perdonado, pero se viven sacando siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no pueden vivir una vida feliz, un matrimonio feliz. Entonces es necesario olvidar eso, es necesario olvidar el pasado. Hay hermanos que no pueden olvidar la ofensa de los hermanos en Cristo, pero si tú olvidas y perdonas, vas a tener la característica de un adulto espiritualmente. Ahora, termino con esto. No podemos arrastrar el pasado y pensar que podemos avanzar hacia el futuro. Y voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses, a ver, vamos a buscarlo ahí. Filipenses capítulo 3, el versículo 12 al 14. Esta es la última escritura que voy a dar lectura. Pero hermano, no podemos arrastrar el pasado y pensar que podemos avanzar hacia el futuro. ¿Sí? Filipenses 3, versículo 12 al 14. Dice ahí, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, a los hermanos en Filipos, y les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es esa cosa que hace? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más hace? Y extendiéndome a lo que está delante, o sea, el futuro. Prosigo a la meta y al premio, amén, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo cristiano, toda persona que quiere tener éxito en su vida cristiana, que quiere ser un cristiano maduro, un cristiano usado por el poder de Dios, un cristiano que permanece en la fe y que quiere ser un ejemplo a todos los demás, a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos. Entonces tenemos que dejar la amargura, permitir que Dios entre en nuestros corazones y nos dé ese amor, nos dé esa paz, nos dé ese gozo y permanezcamos en la verdad. Entonces, hermano, toda persona que arrastra un pasado no puede avanzar en el futuro. Usted no puede crecer en Cristo si arrastra el pasado. Eso lo comparo yo como aquel juego. Hay un juego que las personas las amarran, les ponen un lazo, ¿verdad? Y estas personas le están probando su fuerza, a ver si pueden avanzar hacia adelante. Y tratan de avanzar, pero
por medio de ese lazo hay otras personas que lo están deteniendo allá. Pues déjeme decirle que la amargura es comparado a eso. Es como ese lazo que no te deja avanzar hacia el futuro, hacia ser un mejor cristiano. Hay cristianos que han sido de gran bendición en el camino del Señor y hemos conocido a muchas personas, pero por una amargura dejaron de servir al Señor, dejaron de ser cristianos fieles y contentos y alegres en el camino del Señor. Hermano, he traído esta enseñanza para que nos cuidemos de la amargura, que nos cuidemos de vivir del pasado, de las cosas del pasado. Tenemos que extendernos hacia el supremo llamamiento. Tenemos que extendernos hacia el futuro. Hay cosas mejores todavía que nos esperan. No importa la edad que tengas, todavía puedes ser el mejor cristiano, el cristiano que Dios quiere que sea, el mejor hijo de Dios. Todavía podemos avanzar a más. Y podemos tener dones, podemos tener, amén, ministerios para seguir siendo de bendición para otras personas. Que una persona no te estorbe para ser de bendición a todos los demás. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y le vamos a decir al Señor que nos ayude, que sane nuestros corazones, nuestras heridas y podamos ser de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado. Permite, Dios mío, que la amargura sea echada fuera, Señor. Toda frustración, toda aquella aflicción, todo aquel problema que permanece, toda herida, Dios mío, que está abierta todavía, que está sangrando, Señor. Sánala, toma, Dios mío, nuestras heridas y sánale, Señor. Completamente cierra, Dios mío, Señor, esa herida. Señor, y permite que nosotros podamos ser cristianos fieles a ti, con amor, con paz, con gozo, siguiendo en el camino de la verdad, porque la verdad es Cristo y Cristo es amor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe hasta que tú nos lleves para vivir siempre contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a la iglesia de Yules, bendice a los hermanos en diferentes lugares y a nuestros amigos. Amén y amén. Gloria al Señor.